El titular de hoy es ¿Americanos, colombianos o haitianos asesinaron al presidente de Haití? La gran pregunta. Se han planteado preguntas sobre la narrativa oficial de Haití sobre el asesinato del presidente Jovenel Moïse, que fue asesinado a tiros en su mansión en Puerto Príncipe. La policía haitiana y los políticos que se metieron en el vacío político creado por el asesinato de Moïse han afirmado que fue baleado alrededor de la 1 de la madrugada por miembros de un escuadrón de asalto predominantemente colombiano que irrumpió en la residencia del presidente. Vinieron extranjeros a nuestro país para matar al presidente, alegó el jefe de policía Leon Charles después del tiroteo. Sin embargo, los políticos de la oposición y los informes de los medios de comunicación en Haití y Colombia están poniendo en duda esa versión mientras la incertidumbre se apodera de Haití y las calles de la capital permanecen inquietantemente tranquilas en medio de temores de que Haití se está entrando en una fase de agitación política y social. Bienvenidos al programa diario de lunes a viernes en Radio Labio Provocativa Inteligente con tu servidor Juan Andrés, el programa donde comparto las notas importantes del día de los periódicos, las revistas, redes sociales, radio y televisión de los Estados Unidos que más nos impactan como latinos. Me da mucho gusto estar contigo de regreso. El viernes, un destacado político haitiano de la oposición y ex senador dijo a una estación de radio: el presidente fue asesinado por sus propios guardias, no por los colombianos. Un informe de una revista colombiana, citando una fuente anónima, sugirió que los ex soldados colombianos habían viajado a Haití después de ser contratados para proteger a Moïse, quien supuestamente había estado recibiendo amenazas de muerte en lugar de matarlo. Para aumentar aún más el misterio, un periódico colombiano afirmó que una fuente le había dicho que las imágenes de seguridad del recinto presidencial mostraban a los operativos colombianos llegando ahí entre las 2:30 y las 2:40 de la madrugada del día del asesinato. Y dicen que eso significa que llegaron 1 hora y media después del crimen contra el presidente. El viernes, las autoridades colombianas nombraron a 13 de los presuntos mercenarios colombianos que los funcionarios de seguridad haitianos capturaron y afirmaron que estaban involucrados. Entre ellos se encontraba un ex miembro de una unidad de élite del ejército colombiano llamada Grupo de Fuerzas Especiales Antiterroristas Urbanas, que se especializaba en el manejo de enfrentamientos con rehenes y la protección de personalidades importantes. Este colombiano habría llegado a Haití con 10 ex soldados el 6 de junio después de viajar a la República Dominicana, que comparte la isla de Hispaniola con Haití. Un segundo grupo de ex soldados llegó a Haití aproximadamente un mes antes a través de Panamá. Mucha gente en Haití había querido que el presidente Moïse renunciara. Desde que asumió el cargo en el 2017, había enfrentado llamadas para dejar el cargo y protestas masivas en las calles, primero por acusaciones de corrupción y su gestión de la economía y luego por su creciente control de poder. A partir del verano del 2018, el presidente Moïse comenzó a enfrentar a la oposición por la escasez de combustible, la inflación, el aumento de la delincuencia, la apropiación indebida de fondos para el desarrollo y la corrupción generalizada. El titular de hoy es: ¿americanos, colombianos o haitianos asesinaron al presidente de Haití? Se han de preguntar usted, pero usted ¿por qué anda metiendo americanos? Les voy a explicar por qué. Porque hay americanos involucrados.
No se te olvide suscribirte, darnos likes y lo más importante, correr la voz de Radio Labio, que se encuentra en todos los 16 sitios que ves en la parte de abajo de esta pantalla. El jefe de la policía de Haití dijo a los periodistas que 15 colombianos habían sido arrestados después del asesinato del presidente, así como 2 ciudadanos estadounidenses de descendencia haitiana que fueron nombrados. 3 colombianos murieron mientras 8 sospechosos seguían prófugos. Dijo y agregó: instamos a los ciudadanos a que no tomen la justicia en sus manos. Ay, ay, ay. Esto incita a la violencia, le mete la idea en la cabeza al pueblo que cuidado que ni lo tenían, en mi opinión personal. Las armas de fuego colombianas han estado apareciendo en zonas de guerra de todo el mundo, incluidos Yemen, Irak, Israel, Afganistán durante años. Muchos fueron entrenados por soldados estadounidenses y después de haber pasado años luchando contra grupos insurgentes y narcotraficantes dentro de Colombia, continúan buscando trabajo con contratistas militares privados con base en Estados Unidos. Después de tantos años de guerra, Colombia tiene un excedente de personas capacitadas en tácticas letales, dijo el director de Supervisión de Defensa de la Oficina de Washington para América Latina. Un grupo de expertos, muchos de ellos han sido contratados por empresas privadas, a menudo en el Medio Oriente, donde ganan mucho más dinero que en las Fuerzas Armadas de Colombia. Otros han acabado siendo pistoleros para narcotraficantes y terratenientes, y también han parado como paramilitares. Y ahora, para el que planeó esta operación en Haití, están incluidos los colombianos. Un titular en un periódico colombiano recientemente decía: mercenarios colombianos entrenados, baratos y disponibles, anunciando el empleo de estos militares alrededor del mundo donde se necesiten. Un maestro de escuela haitiano dijo que estaba convencido de que el presidente había sido traicionado por miembros de su propio equipo de seguridad, quienes según los informes fueron convocados para explicar por qué no lo protegieron. Esto fue planeado por personas que lo conocen y personas que conocen la casa, afirmó esta persona, expresando su desconcierto porque según los informes ninguno de los guardaespaldas de Moisés resultó herido durante el asalto. Algo muy raro. Ni siquiera sus perros fueron heridos. Y cuidado que ni ladraron. Un excongresista dijo que sospechaba que el asesinato fue obra de poderosos oligarcas haitianos. Lo mataron porque no querían sus intereses que estuvieran en peligro. Esos intereses podrían ser cosas que el presidente quería corregir. En entrevistas, los veteranos colombianos dijeron que los reclutadores les habían dicho en persona y a través de mensajes de WhatsApp que luego compartieron con los que los entrevistaron que iban a luchar contra las pandillas, mejorar la seguridad, proteger a los dignitarios y a la democracia y ayudar a reconstruir un país que ha sufrido tanto por mucho tiempo. Detrás del esfuerzo, afirmaron los reclutadores, habían una importante empresa de seguridad estadounidense con fondos del gobierno de Estados Unidos para respaldarlos. Pero la empresa que reclutó a los colombianos y cuyo logo y nombre estaban estampados en los polos negros que llevaban los reclutas como uniforme era administrada desde un pequeño almacén en Miami por un venezolano estadounidense con un historial de deudas, desalojos y muchas bancarrotas. El misterio se confunde con las frecuentes escalas que el jefe de la guardia del Palacio Presidencial hizo en Bogotá en los meses previos al asesinato,
El jefe de la Guardia Presidencial, quien viajó al vecino Ecuador, transitó por Bogotá, Colombia, 6 veces ese año en camino a Ecuador y otros países latinoamericanos, pasando al menos 2 días en la capital colombiana. En este misterioso asesinato están involucrados colombianos, americanos, venezolanos, haitianos, con algunas de estas personas viajando a Colombia, Ecuador y Panamá. Veremos en qué queda este triste y misterioso evento, pero yo estoy dispuesto a decir que yo personalmente creo que hay narcotráfico involucrado. Y creo que de eso se trata, que algunos de los las personas poderosas en el país están lucrando del narcotráfico. Algo iba a pasar y querían desaparecer a este hombre que estaba estorbando, el presidente que estaba estorbando. Y lo lograron. A ver en qué queda. Es un país muy pobre, uno de los más pobres en el mundo. Hay riqueza y pobreza, es todo. Y cuando digo riqueza y pobreza, si usted cree que en México existe la riqueza y pobreza, no señor. México es un país súper desarrollado comparado a Haití. La riqueza es igual a cualquier riqueza mexicana, pero la pobreza puede ser el doble o el triple la pobreza que existe en México hoy en día. México es un país lujoso comparado a la pobreza de Haití. Escucharon el programa diario de lunes a viernes con tu servidor Juan Andrés en Radio Labio, provocativa e inteligente, el programa donde comparto las notas importantes del día de radio, televisión, periódicos, revistas y redes sociales de los Estados Unidos que más nos impactan como latinos. Radio Labio es la voz de los hispanos en los Estados Unidos que se dedica a producir programas que ayudan a latinos a lograr igualdad y entender la situación económica, política y social. No se te olvide suscribirte, darnos likes y correr la voz de Radio Labio, que se escucha en todos los 16 sitios web que aparecen en la parte de abajo de la pantalla. Gracias por ser parte de mi programa y nos vemos en el siguiente. Habla como es con Juan Andrés. Escucha el tema, no te dé pena. Pon atención y da tu opinión. ¿Qué esperas? Que no encueras tu mente. Haz tu presente, levanta tu voz. Hay que unirnos. Todos los cafés, ¿cómo lo ves? Solo si tú lo crees. Yo sí lo creo que es posible. No es imposible. Cafés unidos seremos invencibles.